voy a hacer un poco la explicación del Inventory Bridge que hice el otro día. ¿Vale? El Inventory Bridge es un script que aplicamos a Plant Entity para poder, digamos, recibir valores de la planta a tu sistema de inventario. Es una especie de interfaz. Vale. Aquí lo tengo aplicado, pero bueno, vamos a Cactus, por ejemplo, y vamos a crear uno de nuevo. Vale, ¿qué tenemos aquí? En cuanto lo creáis, se liga a la entidad y tenemos para añadir nuevas recompensas. Por una parte tenéis el Item ID, que sería vuestro número de inventario dentro de vuestro sistema. Y luego tenemos un tipo de recompensa, cómo se calcula esa recompensa y qué pasa cuando se ha hecho, digamos, ese harvest, cuando se ha cogido ese material. Entonces, dentro de los tipos de recompensa hay tres. Constante, que sería que yo le digo, pues, dale 5 fibras en cuanto le cojan la planta, pero puedo decir que sea una referencia que esté ligada a una de las variables de dentro de la planta. O puedo coger la diferencia. La diferencia es coger una variable, por ejemplo en este caso podemos coger la cantidad de frutos que hay menos la cantidad de frutos que hemos recogido. Esto te da la cantidad de frutos que puedes recoger. Vamos a hacerlo a lo simple para entenderlo. Constante 5. Vale, una vez tenemos ese cálculo, se le realiza otro a posterior con el resultado del primero, en el que tenemos all, que significa que lo que nos ha dado el primer cálculo es todo lo que vamos a recibir. 5 igual a 5. Ya está. Random, en este caso, ignora este cálculo primero y lo que nos permite es generar un valor aleatorio entre dos números. Tenemos el mínimo, 0 y el máximo. Si ponemos 10, por ejemplo, pues cuando recojas tendrás una probabilidad de que salgan los 10, de que salgan 0, de que salgan 9, etc. Esto te permite, aparte, añadir variables, por si queréis hacerlo dinámico a través del sistema de plantas. Por ejemplo, el mínimo le ponéis un 0 y el máximo pues le ponéis la cantidad de frutos, lo que queráis. Luego tenemos el relativo. El relativo es un porcentaje de lo que tengamos en el primero. Si aquí tenemos, por ejemplo, 10 y metemos el porcentaje de un 10%, pues nos va a dar 1. Si tenemos un 50% de 10, nos va a dar 5. Y este valor que aquí, que tenemos de add, de añadir, es por si queréis añadirle un mínimo, por ejemplo. Pues mínimo le vas a dar 2 más el porcentaje de lo que reciba. O le puedo poner un menos 2 y decir, pues mínimo, o sea, da igual, tiene que tener un porcentaje mínimo para llegar a esa recompensa. Vale, esto sería el cálculo y luego tenemos finalmente el paso final, que es qué pasa cuando hemos recogido esa planta. Puede no pasar nada, puede que tengamos que hacer restar la cantidad de cosas que hemos cogido. Por ejemplo, si yo tengo biomasa y quiero coger fibra, pues a lo mejor lo que quiero hacer es que cuando hayas recogido estos 10, le quite estos 10 a la biomasa. Puedo añadir variables, o sea, valor a una variable. Por ejemplo, lo que os he explicado antes de la diferencia entre cantidades y cogidos. Si yo añado acogidos, esto cada vez se irá haciendo más pequeño. O lo cogerás todo y luego conforme vayan saliendo más frutos podrás coger más frutos. ¿Vale? Y luego tenemos el remove plant. Remove plant es que cuando lo has cogido se destruye. La planta desaparece. Vale, todas estas recompensas pueden programarse en cada uno de sus estados. Tenemos germinación, etcétera. Todos estos son los estados que tienen mis plantas. En este caso, por ejemplo, fruiting, ¿vale? Es el estado de dar frutos. Puedo decir que lo puedas coger solo en los frutos, que lo puedas coger en los frutos y cuando está floreciendo, etcétera. Esto me va a determinar en qué cojo, en qué momento. Si lo ponéis en todos los estados, pues siempre vais a poder coger cosas. Si lo ponéis, por ejemplo, en un estado de germinación,
donde aún no habéis puesto la semilla y aún no ha acabado de germinar, podéis devolverle la semilla, como por ejemplo hacen en Minecraft. ¿Vale? Una vez tenemos todo, vais a poder ver aquí las recompensas por estado y vais a poder ver las recompensas por, digamos, en grupo, por lo que hemos hecho. Vale, vamos a hacer una prueba. Este lo voy a quitar. Tenemos aquí en el tomate ya hecho varias recompensas en estado de germinación, seedling y estado vegetativo. Hacemos clic. Si tenéis un tipo de recolección soft, se da cuando no se destruye la planta. Le dais y os va a devolver aquí el ítem 5 y la cantidad 14. Si miramos las recompensas, pues obviamente tendremos que es el ítem 5. Y si miramos los cálculos, pues nos da 14. Aquí os marcará el estado en el que estáis para poder justo recibir la recompensa. ¿Veis? Aquí tengo una recolección soft, que sería algo que no destruye la planta, por eso la planta sigue ahí. Y luego tengo una recolección hard, que se hace en el estado vegetativo. Voy a darle a la planta un poco de chicha. ¿Veis? Este es el estado seedling aún, este es el estado vegetativo. Ya tengo el estado vegetativo y ya tengo un Heartgater. El Heartgater, en cuanto lo recoja, me va a dar el ítem 6, pero va a destruirse. ¡Pum! Me ha dado el ítem 6, cantidad 8, pero desapareció. Es por si queréis que coger un árbol, madera, coger lo que os apetece. Y bueno, eso es todo. Esto es el Inventory Bridge. Si tenéis alguna mejora, espero leeras en comentarios. Y cualquier cosa, suscribíos y entrar al Discord, etc. Muchas gracias.